la regla de oro. ¿Sí? Muchos sabiamente hacen conocer sus necesidades, pero hay ocasiones, hermanos, que muchos no hacen conocer su necesidad. ¿Sí? Y en sí mismo, hermanos, necesitamos nosotros poder saber si realmente es una necesidad que tengo o realmente porque quiero. Hay una gran diferencia, hermanos. Por ejemplo, hermanos, si alguien viene conmigo, o uno de ustedes viene conmigo y me dice, hermano, pues necesito una benevolencia, hermano, por favor. Le digo, así, hermana, dígame para qué o para qué, hermano. Bueno, es que viene mi hijo de bien lejos, o es su cumpleaños, ¿verdad? Y quiero festejarle. ¿Será ese en sí mismo, hermanos, una benevolencia? No es una necesidad, es algo, es un gusto que la persona tiene, ¿verdad? Pero en cambio, si me dice la persona, el hermano o la hermana, bueno, hermano, ¿sabe qué, hermanos? No tengo ni para pagar mi bill de la luz en este mes. No sé si ustedes puedan ayudarme a pagar este bill de la luz. Entonces, ¿será esa una benevolencia, hermanos? Sí. O decir, hermanos, ¿sabe qué, hermanos? Tengo una cita médica, ¿verdad? Y necesitan hacerme estos estudios, pero no completo o mi aseguranza realmente no me cubre este estudio. ¿Habrá alguna forma, hermanos, que ustedes como iglesia o como la iglesia que somos me puedan ayudar para ello? ¿Será esta una necesidad, hermanos, o no? Sí. Sí, hermanos. Esto es una necesidad. Y entonces debemos claramente saber o distinguir cuando es una necesidad y cuando no es necesidad, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos hoy en nuestros días, hermanos, que se quieren aprovechar de ello. ¿Sí? Van y dicen, y no es una necesidad, es algo que quieren. ¿Sí? ¿Qué me cuesta decir a ese hermano? Pues yo también quiero un Mustang. Hermanos, ¿qué me puede decir? ¿Saben que yo quiero un Cadillac? Quiero una casa con muchas recámaras y una alberca y varios porches allí para meter los carros. Hermanos, esa no es una necesidad que yo tenga. Eso es algo que yo quiero, que yo deseo, hermanos. Y dentro de la iglesia, hermanos, lamentablemente se ha visto este tipo. Hubo una ocasión, hermanos, en una congregación, que no hay decir el nombre, ¿verdad? Pero hubo una congregación, hermanos, de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Que una persona, o supuestamente miembro de la iglesia, había pedido una benevolencia, porque según tenía que hacerse algunos estudios, ¿verdad? Pero que no tenía el modo, ni la forma, ni nada. Entonces, le dijo a la iglesia, hermanos, lamentablemente les dio el dinero y fue fuerte la cantidad de dinero que le dio. Y al último, hermanos, ni siquiera se hizo nada. Es triste, hermanos. Es triste cuando usted puede ver realmente la necesidad de la persona y cuando no ve la necesidad. Y esta persona, hermanos, que supuestamente era hermano de la iglesia, hizo como una estafa a la iglesia. ¿Sí? Y por eso, hermanos, debemos comparar lo que es benevolencia a lo que no es benevolencia, hermanos. ¿Sí? Robó a la iglesia, hermanos, realmente. Robó. Porque no se hizo nada, pero sí pidió el dinero. En vez de entregar el dinero para atrás, se lo llevó. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Ahora, ambos, la iglesia, hermanos, ambos, la iglesia y la persona, deben sentir una responsabilidad hacia aquellos que se encuentran verdaderamente en necesidad, hermanos. Necesidad. Ya ve cómo cuando está alguien allá en la Walmart pidiendo comida, si uno le dice, pues yo te traigo la comida, y ellos no quieren el dinero. ¿Sí? Exacto. Así nada, yo pienso que la iglesia, pues mejor chequea a ver si es verdad, para qué necesitan
a veces es verdad. Exacto. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Yo con mis hijos también, ¿para qué quieres el dinero? Les pregunto, que me piden dinero. Pues necesito para ir al doctor, o necesito para medicina, está bien. O necesito para comida, está bien. Pero para que anden nomás paseándose, no está bien. No me paseo ni yo. Y sí, y pasa eso, hermanos, también con nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, algo importante, hermanos, que tenemos que conocer también, hermanos, es que nosotros, como decimos por ahí, nosotros ya vamos casi de salida, ¿verdad? Ahora, nuestros hijos deben de apoyarnos, ¿sí? Deben de ayudarnos. Mamá, papá, ¿qué necesitan? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me explico, hermanos? Pero muchas de las veces también los hijos se aprovechan a cabo que mamá y papá me pueden ayudar. Y siempre lo han hecho, ¿verdad? Y también, hermanos, nosotros debemos de saber cuándo poder ayudar y cuándo no ayudar. ¿Sí? Porque si Jorgito viene y me dice, oye papá, ¿me puedes dar dinero por favor? Porque quiero irme de parranda con mis amigos, de fiesta. Hermanos, esa no es una necesidad que tenga mi niño. En primer lugar, está chiquito todavía para andar en esos mitotes, como decimos, en esas cosas. ¿Sí? Ahora, si me dice, papá, ¿sabes qué, papá? Tengo el deseo de que tú y mi mamá y mi hermano vayamos de vacaciones. Entonces, yo voy a buscar la manera o la forma, hermanos, para yo poderme llevar a mi familia. Pero yo no voy a involucrar a la iglesia que me dé dinero para que yo me pueda llevar a mi familia de vacaciones. Esa es mi responsabilidad. Y como hijo, hermanos, también es responsabilidad mía ver por mis padres. ¿Sí? Ahora, el primer énfasis, hermanos, está en la persona. Si tú haces todo tu trabajo de benevolencia por medio de la iglesia, estás haciendo bien poco. ¿Sí? Porque no solamente es de la iglesia, hermanos, es de cada uno de nosotros. ¿Sí? Número 2, hermanos, no se debe cargar a la iglesia con ciertas cosas, hermanos. También, esto es parte de la benevolencia. Ahora fíjense, ¿a quién debemos nosotros poder ayudar en sí mismo? ¿A quién? La misma escritura, y creo que lo vimos, no sé si fue esta semana que pasó, la antepasada, pero dijimos, hermanos, que deben de ser a quienes. A la familia de la fe, debe de ser a quienes. Las viudas. A las viudas. Que tienen con ciertos requisitos. Ajá. Que sean mayores de 60 años. No tengan hijos. Y que no tengan hijos. Pero si tienen hijos. Los hijos son los responsables. Pero muchos hijos no ayudan. Yo sé que no ayudan, hermano. Nomás dame. Sí, porque están el banco. como digo yo, hermano, están como el asadón, Sí. viendo a ver qué podemos dar para acá, pero no queremos aventar para allá. ¿Me explico, hermano? Y da tristeza, hermanos, cuando esto sucede a los padres con sus hijos. ¿Sí? Ahora, hermanos, dijimos que debe de ser para las viudas mayores de 60 años de edad y que no tengan hijos. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 9. Fíjense lo que dice ahí claramente, hermano. Para que tampoco vayan a decir, es que el hermano Jorge lo está diciendo por algo, o porque lo está inventando, etcétera. No, hermano. Vámonos directo a la Biblia. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido. Verso 10, hermano, por favor. Que tenga testimonio de buenas obras,
si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Ok? Entonces, hermanos, 3 y 4 también habla sobre... fíjense lo que está diciendo aquí claramente, hermanos. Versículo 3 y versículo 4 también. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿se fijan, hermanos? Primeramente dice aquí, el apóstol Pablo está hablando, ¿no? Para que no van a decir que ya son las palabras del hermano Jorge, no, hermanos. Dice aquí primeramente, honra a las viudas. ¿Sí? Está bien tremendo todo, lo mejor sería bueno, Sí. todos los versos estos que... Fíjense, dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. Imagínense, hermanos, una persona que venga, una hermana, una mujer, ¿verdad? Y dice que es viuda, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, allá a lo lejano o algo, a escondidas tiene su esposo. ¿Sí? Porque aquí está diciendo, honra a las viudas. ¿Sí? Pero que verdaderamente son. Nosotros, hermanos, en la congregación tenemos aquí hermanas que son viudas. ¿Sí? Tenemos hermanas que son viudas. Y posiblemente, hermanas, ustedes tengan necesidad de ello, de esa benevolencia. Pero dice aquí primeramente honrarlas a ellas, ayudarles a ellas principalmente. Y luego dice, pero si alguna viuda tiene hijos, fíjense lo que está diciendo. Si la viuda tiene hijos, entonces ¿de quién es la responsabilidad? De los hijos, hermanos. No le quitemos la responsabilidad de los hijos. Hijos y nietos. Y nietos son la responsabilidad de ellos atender principalmente ¿a quién? A la familia, dice ahí, hermanos. ¿Sí? Ahora dice, mas la verdad es viuda y ha quedado sola. Fíjense, espera en Dios y es diligente en su súplica y oraciones noche y día. Fíjense cómo está hablando aquí Pablo, hermanos. ¿Cómo es esta persona viuda, esta mujer? Dice que está esperando. ¿Cómo espera, hermanos? Orando de día y de noche. Tiene buen testimonio de que es una persona espiritual. ¿Sí? Que tiene buen testimonio. Ahora fíjense, hermanos, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Imagínense a nuestra hermana aquí presente, a nuestra hermana Francis, que es una hermana viuda, pero que viene y nos pide aquella benevolencia, hermanos, pero solamente para los deleites. ¿Qué vamos a decir nosotros, hermanos? Oye, espérame. Te estamos ayudando, te estamos apoyando con benevolencia para tus necesidades, pero tú o usted está solamente ¿qué? Deleitándose, se está gozando se está disfrutando solamente de lo que le estamos dando. ¿Sí? Y esto no es bueno ante los ojos de nuestro Dios, hermanos. Esto es abominación, porque se está aprovechando de la ayuda para sus deleites. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden bien esto? ¿O no? ¿Sí o no? Porque esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Ahora dice el versículo 7. Manda también estas cosas
para que sean irreprensibles. ¿Algo irreprensible qué es, hermanos? Nada malo que decir. Que no hagan nada malo que tengan que decir en contra de. ¿Sí? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que una persona incrédula. Ahora, por eso versículo 9 dice, hermanos, sea puesta en la lista, ¿quién? La viuda. Que sea, ¿qué? Mayor de 60 años. ¿Sí? Que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos. Si ha practicado la hospitalidad. Si ha lavado los pies de los santos. Si ha socorrido a los afligidos. Si ha practicado toda buena obra, hermano. Hermano, ¿y si ha tenido más de un esposo? ¿Mande? ¿Y si ha tenido más de un esposo? Se refiere a que no sea inmoral. Pues que no haya sido inmoral, que no haya sido una mujer que tenía a su esposo y tuvo otra persona más, hermano. todo el mundo sabe que tenía dos frentes mientras estuvo casada con la esposa y con la querida. o él o ella, vea que pues tenía a su esposo, pero se le murió el esposo, pero andaba con el otro. Entonces, Murió el otro también. fíjense, hermanos, Son personas deshonestas al andar así. de doble cara, hermanos. Que no sea de doble cara. Sí. Que tenga su esposo, pero que no tenga alguien más durante el matrimonio. A veces pasa que ya se murió el esposo o se está muriendo, pero ya andas con alguien más. O sea, es inmoralidad. A lo mejor la gente no se da cuenta de lo que haces atrás de tus paredes, pero Dios sí ve las intenciones del corazón. Entonces, por eso aquí está diciendo bien claro, o sea, que no tenga reproche, que sea irreprochable y irreprensible. Que no tenga sancha. Fíjense, hermanos, ahora dice, fíjense, versículo 16. Vámonos hasta el versículo 16, porque está hablando también de esto. ¿Qué dice el versículo 16? Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. Las viudas, hermanos, que tienen hijos, pueden cuidar sus hijos de ellas, para que no sea gravoso o no sea, ¿cómo podría decir, hermanos? Eso es, que no le cuestes a la iglesia. Que no Grabas como una carga. una carga, exacto, una carga, gracias. Una carga, hermanos, para la pura iglesia. Otra vez recalco, hermanos. Si tienen hijos, ¿de quién es la responsabilidad, hermanos? Y no quiero, hermanos, que lo tomen como que los estoy ofendiendo o algo. Quiero que veamos a la luz de la Biblia, hermanos, lo que está diciendo relacionado a la benevolencia. ¿Sí? ¿Sí? Porque ahí está diciendo, si usted tiene hijos, si usted tiene hijas, entonces, primeramente, que se hagan responsables los hijos. ¿Sí? Les dije, hermanos, aquí hubo una hermana americana, ¿sí?, que sus hijos no quisieron ya saber nada de ella. Y dijeron, ustedes como iglesia, encárguense de ella. Así, simple. Y los hermanos dijeron, oye, espérame, ustedes son sus hijos. Ustedes tienen que realmente hacerse responsable de ella, no la iglesia. Pero ellos no querían batallar, hermanos, con la mamá. Y así vamos a encontrar en el mundo, hermanos, a personas, a hijos e hijas que no quieren estar batallando con la mamá. Y entonces, ¿qué hacen? Le dan toda la carga a la iglesia. O lo meten a un nursing home. Pero en sí mismo, hermanos, le estamos dejando toda la carga únicamente
a la iglesia, porque así dice la iglesia, así dicen las escrituras, que ellos se tienen que hacer cargo de ellas, ¿no, hermanos? Estamos viendo realmente lo que dicen las escrituras, estamos aprendiendo nosotros, hermanos, en sí mismo lo que la Biblia nos está enseñando relacionado a ellas, ¿sí? Hermano, ella es cristiana, ¿verdad? Entonces los hijos, como se portan, como que ellos no son cristianos. Y hay hijos que son cristianos, hermanos, también. Y son igualitos. Es que mucho tiene que ver la escuela que uno les dio desde la juventud. A veces llegamos a la iglesia ya grandes, ya nuestros hijos crecieron y no les enseñamos. Ellos se acostumbraron a que siempre les da. Y cuando a ti se te ofrece, cuando llega uno a la edad de que pues ya no puedes producir. Y aquí nos ha pasado en dos situaciones que a mí en lo personal me han hecho llorar enojada. Porque hay hermanas que tienen un gran corazón para servir, apoyar, y los hijos se desobligan. Y cuando mueren los papás, vienen, agradecen a veces y recogen las propiedades de los papás. Desde el carro, la casa, los muebles. Y yo le digo en varias ocasiones a él, oye, deberían de decir en Vallehermoso, en donde yo soy, hay una hermana que es sola completamente. Y ocasionalmente le cuida a los hijos a su sobrina para que ella trabaje. Pero esa hermana, desde que tenemos 14 años casados, de hace más de 20 años que es miembro, que ella llegó a la iglesia siempre la ha apoyado en la comida, en la limpieza, en llevarle las citas médicas, en todo. Y hace unos 2 años atrás la hermana dijo, mi casa la voy a donar. Cuando Dios me recoja, ustedes van a tener esta propiedad para que la vendan o para que construyan y sigan ayudando a otras personas. Entonces, la iglesia sigue sirviéndola, la casa está ya en nombre de la iglesia, pero es un nivel de, ¿cómo se dice?, de feo, yo no sé cómo decir, porque ella está agradecida. Dice, cuando yo me muera, dijo, aquí se van a estar peleando los sobrinos, mis hermanos, pero ellos por mí nunca hicieron nada, al contrario. Entonces, es bien duro, pero a veces, hablando así con Jorge, le digo, necesitan los hijos aprender. Que cuando vayan a sepultar a su mamá, ¿a nombre de quién está? Del perro, si no hay nadie más. Pero tú no te llevas nada porque no supiste. Pero muchas veces nosotros, los padres, somos los que no les exigimos porque, ay, pobrecito. Que pobrecito ni que nada, ya tiene 12 años y yo me muero y yo puedo hacer de comer. Si no comes porque no quieren. Tienen que... Pero hay familias que es malcriada, no ayudan a... Como yo tuve una tía que los hijos eran muy malcriados y yo le ayudaba. Y se murió, pero siempre todo el tiempo ha sido muy malcriados, alejados y en verdad no merece nada de y así sucede, hermanos. Así, hay un dicho por ahí, hermanos, y se va a oír fuerte. Dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Qué quiere dar a entender esto, hermano? Tú estás criándolos y en vez de que ellos te ayuden en tu vejez, etcétera, ellos se quieren quedar únicamente con todo lo que tú quieres. Incluso si tratan hasta qué, hermano, hasta de matarte. ¿Sí o no? Se rebelan, hermanos. Por eso, hermanos, estamos hablando ahorita de la benevolencia, ¿sí? Verdaderamente para la persona que verdaderamente lo necesita la ayuda, ¿sí? Pero recuerde, si tienen hijos, ¿quién se debe de hacer cargo de ellos? Los hijos, ¿ok? Pero no lo hacen, hermano. Hermano, yo pienso, es responsabilidad, es the responsibility de los hijos. Pero muchos hijos, aunque puedan, mejor ponen a sus familias, mamá, papá, lo que sea, en el nursing home, ¿Sí? para no aceptar esa responsibility. Así es. Porque no quieren tener esa responsabilidad. But you know what? Yo pienso que sooner or later they're going to have to answer to the man upstairs. Yeah. Porque es como hijo.
take care of your parents, you know. Pero eso, si no tienen, yo lo he visto, que aunque puedan, lo ponen en la nursing home, pudiendo, Así es, hermano. porque no quieren la No responsabilidad. quieren la responsabilidad, pero sí quieren las cosas de ellos. Exactamente. Se quieren quedar con todo, ¿verdad? Entonces, hay que ver realmente, hermanos, este punto. Ahora, fíjense, la iglesia, hermanos, tiene una gran responsabilidad para con los necesitados físicamente, ¿sí? Ahora, esta era una de las cualidades básicas de los primeros discípulos. Esta era algo básico, hermanos, que podíamos ver en la primera iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, hermanos. ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, hermanos, que aquella iglesia tenían en común todas las cosas, número 1. Número 2, dice que vendían todo lo que tenían, hermanos. ¿Para qué? Para poderlo compartir ¿con quién? Con los más necesitados. ¿Se fija? Ahora, podemos ver una historia, hermanos, en la cual a alguien se le dio una heredad, una herencia. Y ellos lo querían vender, hermanos, ¿para qué? Para poderla compartir con los demás, con los necesitados. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que pasó? Ellos mismos se transearon, hermanos. No entregaron la heredad completa. Hicieron un fraude. Hicieron fraude, ¿sí? Y ya sabemos quiénes son ellos. Ananías y Zafira, ¿sí? Ellos vendieron aquello y este Ananías viene con los apóstoles y les dice, Cambian el precio. ¿sí? Pero no dieron todo lo que habían como había quedado. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, obró ahí con él. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Cayó muerto. Luego dice que se acerca, viene la esposa y le vuelven a preguntar a ella, ¿vendieron aquella heredad? Sí. ¿Cuánto fue? Y les dijo la cantidad que era. ¿Por qué dejaste que Satanás engañara? Se habían puesto de acuerdo los dos para Sí. estafar. Se habían puesto de acuerdo, hermanos. Pero ¿qué cree también? ¡Pum! Así como se acababan de llevar al esposo a enterrar, vinieron también por ella para llevarla a enterrar. Y qué triste, da tristeza, hermanos, que esta era una de las cualidades básicas que la iglesia primitiva tenía. Únicamente tenía que compartir con los demás. Dijo que era Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice, la palabra aquí, hermanos, dice que ellos tenían todas las cosas en común. El 45 dice, vendían sus propiedades y sus bienes. Sí. Tenían una fraternidad, hermanos, tenían una comunión ellos, ¿sí? Y esa comunión que tenían los llevó a ¿qué? A despojarse de sus pertenencias para compartirlas con los necesitados. Al ver una necesidad, yo creo que ellos buscaban cómo solventar. Yo creo que eso es algo que pasa. Por ejemplo, ayer estaba viendo a un competidor que no tenía pierna ni mano a causa de un cáncer. Y resulta que él dice, cuando yo voy a hacer los ejercicios, dijo, soy el único que estaba mocho de una pata y de una mano. Batallaba para respirar y tenía que checarlo hasta que mejor lo expulsaron del concurso. Trae un tumor en el pulmón, un pulmón en la costilla, aquí al frente, y uno en la cervicales. Y el doctor dijo, no tengo nada que hacer por ti. Pero dice, yo lloro y luego digo, no me quedo con esto y busco otra opción. Son 3 millones de pesos lo que le pide un médico que dijo, yo me atrevo a operarte el pulmón y a hacer cambios aquí, pero te va a costar. Dice que lo único que se le ocurrió hacer, dijo, fue orar y decirle a Dios, yo creo que tú puedes. Y se le ocurrió ponerse frente a una cámara y comentar la situación, y pues me conocen en este reality así, pero necesito, dijo, para un día y medio yo ya tenía más de 3 millones. Porque la gente, al ver una necesidad, la gente se mueve en el corazón, Dios mueve en el corazón de las personas,
Y eso es lo que sucedía aquí, ¿verdad? En estos cristianos estaban movidos por la misericordia de Dios, pero tanto el que necesitaba, yo creo que no era una persona abusiva, porque también tenía temor de Dios. Y tanto el que estaba dando se esmeraba por hacer, mira, yo puedo con esto, porque había el amor a Dios o el temor a Dios. Entonces, Eso sí que era Así es. benevolencia. Eso sí que era Benevolencia. benevolencia. De eso se trata. Cuando hay una necesidad, el pueblo, incluso todo el pueblo, hermanos, ayuda. Pero cuando se trata de ayudar a mi hermano o mi hermana en la fe, en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces esa persona se quiere aprovechar de la situación. Y de eso cuando nosotros debemos de tener mucho cuidado a quién estamos o a quién poder ayudar. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.